Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador, un plantón a las afueras de la Fiscalía exigió este lunes la aparición con vida de la abogada María Belén Bernal, desaparecida el pasado 11 de septiembre tras ingresar a la Escuela Superior de Policía. El ministro de Interior anunció la destitución de todos los uniformados que estuvieron en la sede el día del suceso, pero no es suficiente, la condena nacional crece. Tenemos los hechos y los analizamos. En Noticia a Puerto Rico, el paso del huracán Fiona deja 4 muertos, gran parte de la isla sin agua ni luz y graves daños en la infraestructura vial. Sucede en medio de una lenta reconstrucción por el huracán María, que hace 5 años destruyó prácticamente la isla, por lo que siguen esperando la ayuda de emergencia de Estados Unidos. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Cuba, el próximo 25 de septiembre, el pueblo cubano votará en un referendo si aprueba o no el nuevo Código de la Familia. Una normativa que se adecúa a los nuevos modelos de familia que existen en el país. Un código que se erige de ser aprobado como uno de los más vanguardistas de América Latina. Les contamos de qué se trata en profundidad. En Noticia Casi Comienza, bienvenidos, bienvenidas, feliz inicio de semana. En Noticia Ecuador, tras 9 días de desaparición de la abogada María Belén Bernal, el ministro de Interior anuncia que los involucrados en el caso serán desvinculados de la policía. La madre de Bernal, en tanto, lo enfrenta, le dice que la Escuela Superior de Policía no es de formación, sino de deformación. Han pasado 9 días desde que se confirmó la desaparición de la abogada María Belén Bernal, que fue vista por última vez el pasado domingo 11 de septiembre, luego de haber ingresado a la Escuela Superior de Policía de Quito. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó este lunes sobre una reestructuración de la Escuela de Policía, que pasará a ser liderada por una mujer. Castillo detalló los procesos en marcha para esclarecer los hechos, determinar qué pasó el día de la desaparición, equipos de búsqueda del presunto autor de los delitos y localización de la víctima, que técnicamente aún es una persona desaparecida. Además, anunció que el personal que pudo haber estado involucrado en la desaparición será desvinculado de la institución. Todas aquellas personas que llegaron a conocer y no tuvieron la sensibilidad para comunicarse con el ECU 911 o comunicar a su superior jerárquico para que sea el que tome acciones y pueda impedir y evitar a tiempo, todas esas personas hoy serán ya dadas de baja. Esa es la disposición que tiene el comandante general. María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía para ver a su esposo, el teniente en servicio activo, Germán Cáceres, considerado el principal sospechoso. Hay registros de su entrada a las instalaciones, pero no de su salida. En los allanamientos dentro de la escuela se encontró licor, manchas de sangre, además de la cartera y una zapatilla de María Belén. Por su parte, Cáceres fue puesto en libertad tras declarar ante la Fiscalía y no se sabe dónde está. El presidente Guillermo Lasso dispuso una recompensa por información para su captura. Solo se han formulado cargos contra la cadete Jocelyn Brigitte por presunta desaparición involuntaria y se ordenó su prisión preventiva. La madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, recrimina al ministro la lentitud e indolencia de las autoridades en el caso. Si mi hija no existe, ¿qué pasó en esa escuela? ¿Por qué solamente una cadete? ¿Qué pasó con los oficiales que estaban de guardia? ¿Por qué en el espacio donde es las habitaciones de los oficiales no hay cámaras? ¿Por qué se permite beber en esa escuela de formación? ¿Por qué se permite que las cadetes ingresen a las habitaciones de los oficiales? ¿O simplemente por qué se permite doblegar esos valores que no están formando esa escuela?
Esa es una escuela de deformación, no es una escuela de formación, señor ministro. Otovalo invitó a un plantón el miércoles para exigir la aparición de su hija. Las autoridades lentas, insensibles, pero ahí voy a estar. Pese a quien sea, con quien sea, voy a estar. Te voy a respaldar, mi amor. Ahí voy a estar. Por eso el miércoles, todos, por favor, con una sola mano, vamos a estar a las 4 de la tarde en los bajos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El caso ha conmocionado al Ecuador, que enfrenta una grave ola de violencia. Colectivos feministas han acompañado a los familiares en protestas frente a los edificios gubernamentales. Denuncian el incremento de la violencia contra las mujeres, que según la Fiscalía, deja una cifra de 138 mujeres muertas violentamente en los primeros 6 meses de 2022. Más información a esta hora con nuestro compañero de labores desde Quito, Orlando Pérez. Hola, Orlando, ¿qué más nos cuentas acerca de este caso? Teníamos parte de lo que se conoce hasta ahora. Lo dicho por el ministro de Interior ha tenido amplia repercusión, pero bueno, ahí bien veíamos cómo la mamá de María Belén pone todo sobre la mesa y dice esto no sirve para nada. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo especial para ti y también para la audiencia de Telesur. De verdad, este caso ha conmocionado al país entero, a grandes sectores de la sociedad, porque se estaría reproduciendo un acontecimiento ocurrido en 1988, donde estuvieron involucrados policías también, que al mismo tiempo desaparecieron a 2 menores de edad, los hermanos Restrepo, un caso emblemático en la lucha por los derechos humanos en el Ecuador. Todos quisiéramos que apareciera María Belén Bernal, pero hasta ahora todos los indicios nos indican que el teniente Germán Cáceres, su esposo, habría cometido un crimen. No podemos asegurar, pero efectivamente todos los abogados que están involucrados ya en las investigaciones, las primeras pericias, las declaraciones, los testimonios, indican que al menos le agredió violentamente porque se encontraron huellas de sangre en la habitación donde se había producido este crimen, si es que ocurrió efectivamente, y también manchas de sangre en el vehículo que supuestamente sacó a ella y conducido por su esposo. En la parte política, lamentablemente las autoridades no dan cuenta de una decisión firme, radical desde el primer momento. Han pasado 9 días y recién el día de hoy aparece en público y en el Ecuador el ministro Patricio Carrillo y dice que volarán cabezas. La pregunta que se hace la mayoría de ciudadanas en el Ecuador, ¿por qué no estuvo en ese mismo momento tratándose de la institución en la que él se formó y a la que él políticamente ahora dirige? Porque Patricio Carrillo es general en servicio pasivo de la Policía Nacional. Por otro lado, el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, 12 días fuera del país, apenas se ha pronunciado con órdenes que no efectivamente dan resultado inmediato. Prácticamente ha pasado en silencio. Ahora se anuncia que está en las Naciones Unidas en Nueva York, pero efectivamente la situación desde el punto de vista político además se complica porque cada vez que algún alto funcionario aparece en público, hace algún tipo de declaración que no solamente que confunde, sino que irrita la sensibilidad de toda la ciudadanía, principalmente, por supuesto, los movimientos feministas de defensa de los derechos de las mujeres, porque el secretario de Seguridad hablaba ya de un cuerpo que se habría encontrado, cuando todavía ni siquiera hay esa noticia. Y por otro lado, lo que más ha indignado es que este secretario de Estado, el señor Diego Ordóñez, pidió no desprestigiar a la institución, tratándose de una vida, obviamente parecería que repite el mismo discurso que en su momento el expresidente Lenín Moreno dijo cuando se trataba de salvar la vida de los 3 periodistas secuestrados por una organización criminal en Colombia. En ese momento, el presidente Lenín Moreno dijo que por la dignidad del Estado no se podía negociar con estos maleantes, estos criminales. La consecuencia fue que estos 3 periodistas del diario El Comercio fueron asesinados. Y ahora el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, dice que no hay que desprestigiar a la institución. Más allá de eso, también el día de hoy se hizo ya el entierro formal de Dayana Ortega, una ciudadana de la ciudad de Tulcán, que también fue asesinada con 8 meses de embarazo por parte de su pareja. Y obviamente estos casos de femicidio alarman en medio de lo que ya se mencionaba en la nota previa, en un ambiente duro, difícil, dramático de inseguridad en el país, porque esta mañana además fue asesinado el fiscal Edgar Escobar, un reconocido fiscal, catedrático universitario, y fue asesinado frente a la fiscalía
con 9 disparos. Así que esta situación de violencia, esta situación a partir de lo ocurrido con María Belén Bernal, evidentemente pone mucha sensibilidad en el tratamiento de lo que hace la policía. Las autoridades, como digo, no responden adecuadamente, y la salida del ministro del Interior el día de hoy da cuenta de que, o ya se dieron cuenta, valga la redundancia, de que la situación era sumamente grave, han tomado decisiones, sacaron de la dirección de la Escuela de Formación de Policías a quien estaba ahí, un coronel, y ahora pusieron a una mujer. Y algunas organizaciones feministas se preguntan, ¿era necesario que mataran, que ocurriera algún crimen al interior de la escuela para que pusieran a una mujer? Es decir, solamente cuando ocurren estas cosas se ve la posibilidad de colocar a mujeres en estos cargos, las preguntas que se hacen hasta ahora. Y para finalizar, Tatiana, este día miércoles se están convocando, como ya se anunció en la nota, como decía la madre María Belén Bernal también, a una gran concentración este día miércoles a las 16 horas de la tarde en Quito, que de lo que se sabe hasta ese momento convocará a miles de personas, a varias organizaciones, porque esto ha tocado, como digo, membranas muy sensibles de la sociedad ecuatoriana, porque lo que se dice, y con esto cierro, es que en quién confía la ciudadanía si los principales involucrados en crímenes, actos reñidos con la ley son los policías. Y es que en medio de todo lo que pueda significar la desaparición de una persona, reviste la absoluta gravedad, Orlando, es que Belén desaparece dentro de una institución del Estado, una institución de la policía, que es quien debe proteger a la propia ciudadanía. Así que realmente no puede haber más que indignación. Seguimos atentos a toda esta información, vamos a pasar con el análisis. Gracias, Orlando, buenas noches. Buenas noches para ustedes también. Noches. Para ello nos acompaña Soledad Angus. Ella es abogada, feminista, activista por los derechos humanos de las mujeres. Nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Soledad, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y gracias realmente por hacerse eco respecto de estos hechos tan graves, alarmantes que están ocurriendo aquí en Ecuador en estos momentos. Muchas gracias, Soledad. Con toda la información que de hecho hemos presentado, que se conoce ahora lo oficial, más lo dicho hoy un poco más por parte del ministro del Interior, ¿cuáles son las hipótesis que ustedes tienen acerca de lo sucedido con Belén? Ella ingresa a la Escuela Superior de Policía y hasta ahí se sabe de ella desde hace 9 días. Bueno, realmente lo que pasa con María Belén es algo muy grave y nos convoca a todas a estar pendientes no solo de las declaraciones que hacen las autoridades, sino también de cómo se va desarrollando el caso y la transparencia con la que las autoridades en estos momentos están presentando la información. Respecto del caso de María Belén, cabe destacar que ella tiene 9 días desaparecida, como ya lo dijeron, pero algo que debe precisarse es que la búsqueda realmente empieza 4 días después, cuando la madre de María Belén concurre ya a los medios de comunicación porque no había respuesta de las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que podemos presumir? ¿Qué es lo que podemos ver en estos momentos? Que ha habido actos deliberados de encubrimiento institucional, porque como lo ha dicho el ministro del Interior y como lo ha reafirmado también el subsecretario de Seguridad en sus últimas declaraciones, parece que las autoridades están más preocupadas por precautelar un supuesto prestigio institucional que devolver con vida a María Belén. Entonces, estamos muy vigilantes de lo que está ocurriendo en estos momentos y de que la información sea manejada con transparencia. Y también presionaremos, y tenemos que presionar a las entidades de fiscalización aquí en Ecuador para que se sancione no solamente administrativamente a personal de tropa, sino que también respondan los mandos superiores políticamente por las omisiones en las que han incurrido. Algo muy grave y que nosotros también hemos alertado es que la única persona privada de libertad es una cadete que era estudiante del teniente prófugo en estos momentos y que dicen los rumores que tenía una supuesta relación con este señor. Es decir, solamente se encuentra privada de libertad una subalterna sometida a este señor por una relación de poder, y a las otras autoridades de este complejo o de este recinto policial lo único que han anunciado es que los van a cambiar de puestos o les van a dar una baja. A nosotros no nos interesa una baja. Como sociedad civil lo que queremos son 2 cosas: a María Belén con vida y que todos los responsables de estos
estos actos paguen ante la justicia. No solamente una cadete, todos los oficiales que estuvieron en el recinto y que deliberadamente ejecutaron acciones para ocultar lo que estaba ocurriendo, tienen que responder ante la justicia. ¿Cuánto más o en qué lugares debe buscarse a María Belén? Porque hoy las autoridades lo que han dicho es que durante 48 horas se ha buscado por todas partes, dentro y fuera del penal. Pero si María Belén ingresó con vida, es imposible entonces que no aparezca. ¿Dónde más debe ser buscada? Lo que pasa aquí y lo grave que refleja además una vez más las omisiones institucionales es que esta mañana he escuchado al abogado de la familia de María Belén denunciar que todavía la policía no entrega ni siquiera las cámaras de seguridad del recinto policial. ¿Cómo es posible que al día 9 no se entreguen ni siquiera las cámaras de seguridad, no se hayan explotado ya las cámaras de seguridad, que es donde podríamos ver efectivamente cuál es la ruta, el trayecto que siguió María Belén, de a dónde entró y de dónde no salió más o en qué condiciones la sacaron de ser el caso? Entonces, pues vemos ahí que ni siquiera podemos tener una información fidedigna de lo que pasó dentro de ese recinto ¿Crees policial. entonces, Soledad, que se está ocultando información en favor de alguien o de algunas personas, de un grupo de personas dentro de la cárcel? A mí me parece que es muy posible. Esto no pasó en una cárcel, esto pasó en una escuela superior de policía. A mí me parece que es muy Excúsame, posible que tienes estén toda la tratando. razón. Ahí la diferencia es totalmente distinta. Es la Escuela Superior de Policía donde entra María Belén. Adelante. Exactamente. Entonces, por supuesto, lo podemos ver en las declaraciones desesperadas que da a estas alturas el subsecretario de Seguridad, en el que nos acusa a las activistas feministas de ser quienes queremos atentar contra la seguridad del Estado, porque ponemos en entredicho la labor institucional que han realizado en este caso. Entonces vemos que hay un afán de las autoridades de bajarle el perfil a este caso, de tratarlo como un mero asunto particular y de tapar las responsabilidades que en los mandos pudiera haber existido. Por lo tanto, las declaraciones que hacen las propias autoridades nos pueden hacer colegir que no hay intención de transparentar la información en este caso, porque lastimosamente lo que están más preocupados no es de que María Belén aparezca con vida, sino de proteger un supuesto prestigio institucional que ya ellos mismos lo han mellado. Entre las decisiones que hoy anuncia el ministro del Interior, dice que hemos perdido la comunicación con nuestra invitada. Soledad, ¿me escuchas? Hola. Soledad. Sí, te escucho. Bien, gracias, sí, qué bueno. Hola. Fueron solamente un segundo que perdimos la comunicación. Te iba a preguntar lo siguiente, Soledad. ¿Sí es una respuesta o cómo debe verse esto que anuncia el ministro del Interior? Porque además de decir que van a salir, que van a darse de baja todas las personas, los policías que ese día estaban dentro de la Escuela Superior de Policía, que también estos cargos van a ser reemplazados por mujeres. ¿Ustedes cómo lo reciben? ¿Cómo reciben esta respuesta después de las acusaciones de las propias autoridades hacia ustedes? Yo creo que es necesario que la policía y como sociedad también replanteemos y repensemos cómo están funcionando las estructuras policiales y las fuerzas públicas en nuestro país. No hay ningún cambio de fondo sustancial en que cambien a hombres por mujeres y se van a sostener las mismas prácticas machistas y patriarcales dentro de la estructura institucional. Entonces, evidentemente, no nos vamos a conformar, y estoy segura que mucho menos la mamá de María Belén se va a conformar con que el gobierno quiera edulcorar o pintar de violeta la escuela de policía, sino que se hagan reformas claras y contundentes y que caigan todos los responsables administrativos, penales y políticos de lo que ha ocurrido desde la desaparición de María Belén hasta el día de hoy. Y esto implicaría además una reforma estructural al sistema de la policía y en general al sistema de seguridad de la nación, porque tanto Ecuador como muchas otras naciones de nuestra América Latina ven en la política de seguridad nacional a un enemigo interno que somos la sociedad, la propia ciudadanía.
Por supuesto, y esa es la política del enemigo interno con el cual este gobierno se ha posicionado. La verdad es que estamos sufriendo esta ola de criminalidad y de violencia, no es casual, tiene una serie de antecedentes, las políticas de despojo, las políticas de abandono, donde no llega el Estado, sí llega la violencia, y eso es lo que estamos viendo en estos momentos en Ecuador, donde por supuesto una de las poblaciones más vulnerables y precarizadas terminamos siendo las mujeres. Este es el año más violento para las mujeres en Ecuador desde que fue tipificado el delito de femicidio en nuestra legislación en el año 2014. Entonces, esto es resultado de una serie de políticas públicas por parte del Estado que no han atendido este problema de la violencia de género. Recordemos que se bajó el presupuesto a violencia de género, y no solamente que se bajó el presupuesto, sino que tiene un pésimo nivel de ejecución presupuestaria. Es decir, ni el poco presupuesto asignado se ha destinado real y objetivamente a atender estos asuntos relativos a prevención y erradicación de violencia de género. Por lo tanto, hay una responsabilidad directa del gobierno en los femicidios que han ocurrido este año y estos últimos tiempos, ¿no? Un Estado que no protege a su sociedad y en este caso a las mujeres, y además que permanece hasta que se conozca todo lo sucedido, qué ha pasado con María Belén. Soledad, muchísimas gracias por conocer estas reflexiones. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta Saludos. luego. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia a Puerto Rico. El paso del huracán Fiona deja 4 muertos, gran parte de la isla sin agua ni luz, graves daños en infraestructura vial, 4 personas muertas. Sucede en medio de una lenta reconstrucción por el huracán María, que hace 5 años destruyó prácticamente la isla, por lo que siguen esperando la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Lo veremos, lo profundizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En noticia, Puerto Rico, a casi 5 años del huracán María, llegó Fiona el fin de semana a sacudir nuevamente el territorio caribeño, que todavía espera recursos para continuar con la reconstrucción de infraestructura desde el año 2017 prometida por el gobierno de Estados Unidos. El huracán Fiona pasó por Puerto Rico este domingo y causó daños catastróficos. Toda la isla se quedó sin luz y sin servicio de agua, además de los derrumbes e inundaciones por la intensidad de los vientos y las lluvias, sobre todo en el sur del país. El gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, informó que el presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia, acción que autoriza a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la coordinación de ayuda del gobierno de Estados Unidos para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sin embargo, estos recursos llevan un proceso burocrático y político que hace muy lenta la reconstrucción de la isla. Todavía Puerto Rico se encuentra en una etapa de ejecución por fondos aprobados por los daños del huracán María. Solo un 20% de los proyectos aprobados se han realizado en estos 5 años, y parte de esos recursos llegaron entre 2020 y 2021. Por eso, aún hay impotencia e indignación, y se recuerda la emblemática imagen que dejó la tardía visita del presidente Donald Trump después de la catástrofe. En medio de las heridas del pueblo puertorriqueño, Trump se acercó a un grupo de damnificados y les lanzó papel higiénico, un acto catalogado de falta de respeto que dejó sentimientos de humillación en la población y evidenció lo que significan para el gobierno de Estados Unidos. Ahora, 5 años después, Fiona deja 4 personas muertas, más de 1 millón de familias sin luz, 70% de la población sin agua, 2.100 refugiados y vías intransitables. El huracán categoría 1 ha sido el más fuerte desde María en 2017
de categoría 5, que causó miles de muertes. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Salvador Tío Fernández, analista político, abogado de derechos humanos, luchador por la independencia de la isla de Puerto Rico. Nos acompaña desde la capital San Juan vía telefónica. Salvador, qué gusto saludarte. Buenas noches. Qué gusto saludarte, Tatiana. Aquí en la oscuridad. Siguen sin energía. 48 horas sin energía ya, entonces. Sí, no, aquí en mi casa yo tengo energía porque tenemos una planta que el edificio ha comprado, por suerte, hace 2 meses. Si no estaríamos, no podría ni siquiera posiblemente contestar esta llamada. Es verdaderamente emblemático el hecho de este tratamiento de Puerto Rico, que tanto ha sufrido y tampoco ha recibido. Pero sí, aquí lo que se está dando por otro lado, sí, dime, sí. Perdóname, Tatiana, dime. Sobre toda esta situación coyuntural que llega Fiona, no es tan agresivo por fortuna como el huracán María de hace 5 años, pero de nuevo despierta todas esas heridas que no han sanado, entre otras cosas porque la reconstrucción aún no ha finalizado. Hoy el gobierno de Estados Unidos dice que se aplica esta normativa de emergencia para enviar el dinero. ¿Cómo crees que realmente en esa oportunidad pueda funcionar? Si será distinto que con Donald Trump, que han tardado años en que llegue el dinero suficiente para la reconstrucción. Yo creo que va a ser un poco diferente, que no va a ser tan absurda como Trump, porque Biden cuenta entre su apoyo electoral a la comunidad latinoamericana, una buena parte de ella, y más bien que le valga que tenga una respuesta hacia Puerto Rico que sea mucho más ágil que la que hubo una vez. Pero es que esta situación que estamos viviendo es bien rara, porque no parecería que fuera tan grave lo que iba a ocurrir, pero todavía está pasando los rabos enormes de lluvia a Puerto Rico, a pesar de que ya el huracán se fue. Esto es verdaderamente, de nuevo, una muestra de la fragilidad de nuestras islas y también de la posición histórica de los Estados Unidos de no permitir que Cuba ni Venezuela hicieran las aportaciones que trataron de hacer, de apoyarnos a nosotros cuando María, y no le permitieron que hiciese. Biden sí va a cumplir y va a dar unas ayudas, pero el problema de Puerto Rico es un problema que va más allá de los huracanes. Los huracanes lo que hacen es que los ponen en evidencia. En Puerto Rico, una colonia en pleno siglo XXI, una colonia abyecta, donde se imponen leyes por un Congreso por el cual nosotros no votamos y por un presidente que nosotros no elegimos. Y dicen que eso es descolonización. En este momento que está ocurriendo esta cosa tan horrible que nos está pasando, de nuevo tener otro huracán. Realmente es impresionante, Salvador, porque ahí están. Mientras nos ofreces tus reflexiones, vemos las imágenes que se han registrado en estas últimas 48 horas y son impresionantes, hasta puentes que se lleva la fuerza de las aguas. Pero todo esto pasa, como bien dices, es parte de la coyuntura, lamentablemente, también la fuerza cada vez mayor producto del cambio climático, que aunque ahora en eso marca la diferencia un demócrata de un republicano que sí reconoce que hay cambio climático, tampoco se hace a nivel mundial todo lo que se necesita. ¿Qué significa esto para Puerto Rico como un Estado libre asociado? Bueno, Puerto Rico está redefiniéndose como está. Eso del Estado libre asociado son 3 mentiras en una, porque ni Estado, ni libre, ni asociado. Y eso a la gente se lo creyó por mucho tiempo, pero ya no se lo cree. Y entonces situaciones como esta lo que hacen es poner en evidencia la indefensibilidad, la falta de atención, el uso que nos hacen, pero sin darnos a cambio nada. Puerto Rico va por el camino de su liberación. Me podrán decir, qué optimista eres.
¿no? Es la única salida. La política en Puerto Rico ha ido cambiando. El Partido Independentista sacó casi un 15% de los votos después de haber estado en el 2 y en el 3%. Y otro partido también cuestiona lo que hay, sacó otros 15%. Aquí la situación que había en Puerto Rico del dominio absoluto de la hegemonía de partidos que ejecutaban la voluntad de los Estados Unidos va cambiando. Y hay que ver cómo situaciones como esta lo alteran. ¿Y crees, por ejemplo, que si se llama a un referendo por la independencia del país, en esta oportunidad cambiaría la votación? Bueno, no va a ganar en este momento, pero va a tener un apoyo mucho mayor. Yo no creo que el plebiscito dentro de la colonia como estamos es la contestación al asunto. La contestación al asunto son las luchas que se están dando por sectores amplios del país que van ayudando a que despierte una conciencia, no imponiéndola, logrando hacer el parto de la nueva conciencia. Yo creo que Puerto Rico va por ese camino, Tatiana, que esto no es de un día para otro, pero que las fuerzas que dan al traste con las dos instituciones políticas históricas que han dominado la historia política de este país por los últimos 100 años, se están acabando. Porque ni el Partido Popular, que no es popular, ni el Partido Nuevo Progresista, que no es progresista, van a poder continuar mandando aquí sin cuestionamientos. Y situaciones como esta de daño, de dolor, de pérdida, dramatizan la falta de respuesta y el aislamiento que tiene la población. Veremos a ver, Biden va a venir y no va a tirar rollos de papel sanitario. Para recordar con esa imagen tan clara y tan evidente qué significaba para el gobierno de Donald Trump el pueblo de Puerto Rico. Para despedirte, intuimos con lo que nos estás diciendo que el gobierno de Pierluisi no le ha ido muy bien. No, el gobierno es un desgobierno. Pierluisi es un desastre. No tiene sustancia, no tiene inteligencia, no tiene capacidad y es un buscón más. Fue gobernador por un día cuando sacamos a Ricky Rosselló en la calle y ahora volvió, pero volvió con un 30 y pico % de los votos, porque aquí no hay segunda ronda. Si hubiera habido una segunda ronda, pierde. Esto no es un dominio político claramente establecido. Puerto Rico, por primera vez en mis bastantes años que yo llevo viviendo esto, tiene posibilidades reales de cambio. Y por supuesto, América también, porque lo que está pasando en Colombia es un elemento favorable para todo esto. Y lo que Venezuela ha sido capaz de resistir ante todo el embate que le han establecido en contra también. Lo que va a ocurrir en Brasil también. América Latina se levanta y nosotros somos parte de América Latina. ¿O qué idioma hablo yo? ¿Cómo yo me expreso? ¿Como un yanqui? No, como un caribeño, cubano, puertorriqueño, dominicano. Vamos a eso. Son todos ustedes, el pueblo puertorriqueño, caribeños, latinoamericanos. Un abrazo, Salvador, gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Ojalá que no sea producto de un huracán, sea por mejores noticias. A tus órdenes siempre, Tatiana. Adiós, Salvador, gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Cuba, el próximo 25 de septiembre el pueblo cubano votará en un referendo si aprueba o no el nuevo Código de la Familia, una normativa que se adecúa a los nuevos modelos de familia que existen actualmente en el país. Un código que si se erige, que si gana el sí, será uno de los más vanguardistas de América Latina. Les contamos al volver en Es Noticia.
En Noticia Cuba, el próximo 25 de septiembre se someterá a referendo popular un nuevo Código de las Familias. Se trata, según expertos, de uno de los documentos de su tipo más avanzados de nuestra América Latina y el primer código de familias que en el mundo será sometido a un referendo popular. Esta semana tenemos un seriado respecto a lo que significará para el país. Vamos a revisar la primera nota de nuestra corresponsalía en La Habana. ¿Cómo es la familia cubana en el segundo decenio del siglo XXI? ¿Qué cambios ha experimentado? ¿Cuáles son las principales problemáticas en el ámbito familiar cubano? ¿Qué debería incluir un nuevo código de las familias para parecerse a su tiempo? Son algunas de las interrogantes que Telesur intentará descifrar en este seriado, que contará historias de familias y mostrará análisis de expertos. El primer gran desafío es que seamos capaces de comprender que es un código que va a responder a una realidad sociofamiliar, que no se le va a excluir de derechos a nadie, sino que va a sumar derechos a personas y grupos que habitualmente han estado un poco de espaldas a la protección jurídica. La normativa vigente sobre las familias en Cuba data del año 1975 y el nuevo código surge ante la necesidad de que se corresponda con la realidad actual de la nación. Es atrevido, pero es un código que tiene detrás una experiencia en términos de evidencia científica, es un código que tiene detrás una formulación desde la experticia transdisciplinaria. O sea que atrevimiento no podemos confundirlo ni con improvisación ni con superficialidad. Es un anteproyecto de norma jurídica muy consistente, muy robusto. Lo que se busca con este nuevo Código de la Familia es equilibrar los vínculos consanguíneos también con los vínculos afectivos. Considerado por expertos un anteproyecto moderno, actualizado y revolucionario, la nueva normativa tiene entre sus muchas novedades la posibilidad de la multiparentalidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la gestación solidaria, la sustitución de la patria potestad por la responsabilidad parental y un mayor énfasis en la protección de los derechos del adulto mayor y las personas con discapacidad. Hay evidencia científica que demuestra que la sociedad cubana observa positivamente todo este proceso de reconocimiento de derechos de las mujeres, todo este proceso de reconocimiento de derechos de personas con sexualidades no hegemónicas, todo este tema del reconocimiento de derechos de abuelos y abuelas y otros familiares en los procesos de crianza, en las dinámicas familiares. Son temas que también la evidencia científica está poniendo sobre la mesa, que existe una urgencia y una necesidad de ser regulada y que las propias familias demandan justamente una respuesta por parte del derecho. Muchos consideran atrevida la propuesta de nueva normativa. Los criterios son variados. Algunos se oponen rotundamente, otros aceptan con naturalidad. Y están los que dicen que la sociedad no está preparada para aprobar un código así o que sus derechos no deben ser sometidos a referendo. En efecto, para reconocer un derecho humano no es necesario esperar por la aprobación de una mayoría. Sin embargo, aquí es importante comprender que lo que se lleva a referendo no es un derecho humano. Lo que se lleva a referendo es una norma jurídica que es mucho más amplia que un derecho humano. Eso de que si la sociedad estaba o no preparada, la sociedad no estaba preparada en el año 61 para declarar el carácter socialista de la revolución. Perfecto sería que no excluyera a nadie. Todos los derechos para todas las personas. Este anteproyecto de Código de la Familia es una dinamita a los cimientos del patriarcado en Cuba. Creo que el Código de Familia, si se logra aprobar de la manera que está previsto, se convierte hoy por hoy en el más avanzado en América Latina. Se trata, advierten los entendidos, de una norma transversal que implica un cambio cultural y necesario que requerirá sentido de justicia, solidaridad familiar, entereza y mentes abiertas. Fabiola López, Telesur, La Habana. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Marila Ana Pérez Bernal, magistrada del Tribunal Supremo Popular, miembro del Capítulo Provincial de Derecho Civil y Familia de la Unión Nacional de Juristas de La Habana. Nos acompaña desde la capital cubana. Abogada, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por invitarme.
A usted muchísimas gracias. Quiero primero pedirle que nos ayude a poner en contexto este momento que se vive cuando quedan solamente 5 días para que el pueblo decida sobre este referendo por el nuevo Código de las Familias. Hace 5 años se votaba en un referendo por la Constitución donde quedaba incluido luego generar toda una normatividad para lo que está sucediendo ahora. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Bueno, bien. Es importante decir que precisamente la Constitución cubana de 2019 ha refrendado o ha apostado por la igualdad plena de todos los cubanos y las cubanas y por principios que llaman a la no discriminación. En consecuencia con eso, pues por supuesto todas las normativas que vengan a desarrollar la Constitución pues deberían ser coherentes y contribuir a la aplicación de estos criterios. Es importante señalar que el Código de Familia que está vigente en Cuba, aprobado el 14 de febrero de 1975, es un código que hay que reconocer, hay que partir de ahí, que fue muy revolucionario para su época. Viene a regular las relaciones familiares de esa época y, por supuesto, anticiparse a las futuras que ahora son pasadas, ¿no?, para nosotros. Pero ese código cumplió 2 cometidos importantes. Uno, precisamente regular con justicia esas relaciones familiares que resultaron destinatarias de su aplicación. Y por otra parte, como toda buena ley, ha logrado cumplir su cometido educativo, es decir, la sociedad, las personas que integramos la sociedad a partir de los cánones emancipadores, de los principios liberadores del Código de Familia que tenemos aún vigentes, hemos apostado o hemos desarrollado nuevas formas de familia, nuevas maneras de organizarnos en familia, nuevas formas de amar. Se están abriendo, la sociedad se ha abierto a la pluralidad y resulta que ahora las realidades familiares cubanas desbordan el contenido de ese Código de Familia. Y esa es la situación que existe hoy. Es decir, que se ha construido en común por todo el pueblo este Código de las Familias. Como ya ves, seguramente habrás escuchado mucho que es un código pluralista y empieza por su propio nombre, es decir, no responde a una sola familia ni a un solo tipo de organización familiar, sino a todas las que existen en la sociedad cubana. Y por supuesto, la primera necesidad de reformar, es decir, de apostar por un código de familia, de las familias nuevo, más moderno, es precisamente la coherencia con la Constitución que aprobamos recién, como tú has dicho. Abogada, ¿y ya el pueblo cubano está listo? ¿Lo ha asumido en estos años? ¿Está preparado para ir el próximo sábado ante un cambio que plantea sin duda una estructura como sociedad para el país? Sí, yo como jurista, soy magistrada del Tribunal Supremo Popular de Cuba, pero soy jurista, miembro de la sociedad como cualquier otra persona y participé personalmente en las consultas populares que se realizaron en Cuba. Tuve esa vivencia que fue muy rica, pude vivenciar por mí cómo se construyó colectivamente esta ley. El pueblo participó en esas consultas, la norma se modificó en todo lo que resultó necesario modificar y creo que es una voluntad política importante la de someterla a referendo popular. Dice mucho de lo importante que resultan las familias para el gobierno cubano, para el Estado en Cuba. Y ese es un punto, diríamos que central, las nuevas formas de relacionamiento de las familias, no la familia tradicional como conocemos históricamente, por ejemplo, en nuestra América Latina. ¿Es eso lo que más usted destacaría que ha estado en todo este proceso? O en un término más globalista, ¿qué es lo más importante que tiene esta normativa que se vota el próximo 25? Claro, el reconocimiento de todas las formas de familia es una nota importante, define la pluralidad de la norma. Por supuesto que es importante señalar que no es solo que se reconozcan todos los tipos de familia que existen en Cuba, sino que esto se hace sin que ninguno de ellos sea superior o sea preponderante sobre otro. Pero es un código que también lo habrán escuchado mucho, es el Código de los Afectos. Es un código que de una manera increíble está sentando el amor como valor jurídico, está apostando, está señalando como derecho buscar la felicidad desde la familia. Eso es una cuestión muy relevante. Y de la mano del afecto, de los afectos,
Por supuesto que se varían las instituciones familiares que hasta este momento estaban reguladas o están reguladas en el Código de Familia vigente. Por ejemplo, la situación del parentesco, que no es solamente la consanguinidad, esa clásica razón de sangre la que está dominando esta noción de parentesco. Existe un equilibrio en el código que se propone entre el parentesco consanguíneo y el parentesco socioafectivo, teniendo en cuenta la realidad que existe en Cuba, que prepondera, que no es para nada excepcional de que existan personas que no necesariamente tienen vínculos de sangre, que son queridos y considerados como familia a partir del afecto, de la relación, del cordón afectivo que existe entre los familiares, y eso en el código que está vigente no es reconocido como parentesco. Existe también una visibilidad de los adultos mayores, de las personas cuidadoras, de los derechos de los abuelos, que han sido tan importantes en el avance de esta sociedad. Existe una manera, o se apuesta por una manera de crianza educativa que para nada se desentiende de la responsabilidad o de la idea de criar a los hijos y a las hijas bajo patrones de respeto, de responsabilidad, de participación. Se regula además el derecho a la no violencia en el ámbito familiar, violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Es decir, que son una serie de nuevos derechos, se abren oportunidades a nuevas maneras de concepción, como puede ser la gestación solidaria, las técnicas de reproducción asistida. Por supuesto, son situaciones visibilizadas, reconocidas, y para las que se crean nuevos derechos que para nada vienen a restar los derechos que ya la norma que está en vigor tiene reconocido. Eso es realmente muy hermoso todo, pero si hay algo que conmueve es el tema de los abuelos y las abuelas que atienden a sus nietos, pues eso, con tanto amor y con tanto afecto. ¿Por qué entonces, abogada, cree usted que hay reticencia sobre algunos sectores, en particular muy conservadores, como bien conocemos en nuestra América Latina, pero incluso más allá de la propia Iglesia Católica, otras iglesias que hacen presencia en la isla? ¿Por qué lo cree usted? Yo creo que es importante que el texto del código se lea, porque he escuchado algunos criterios que basta con leer, establecer una correspondencia entre el criterio y cómo está regulado esa cuestión conflictiva en el código, y para nada se ha interpretado correctamente, muchas veces se saca de contexto. Ahora, los criterios contrarios que pueden realizarse desde una postura de legitimidad, considero que en primer lugar hay que analizar si lo estamos sosteniendo desde una postura de privilegio. ¿Por qué? Porque la aceptación de lo diferente, de lo diverso, implica que si no estamos en esas posiciones, digamos, que no eran tan visibilizadas hasta ahora, que no contaban con un respaldo de derecho familiar en la norma que está aún vigente, pues entonces hay que despojarse de esa situación y pensar en el otro, pensar en el bien común. Y yo creo que no, para nada, es mayoritario el criterio de, teniendo en cuenta cómo es nuestra sociedad humanista, respetuosa de la dignidad plena del hombre, como nos enseñó Martí. Considero que todas estas posturas, que pueden tener o no su legitimidad o su respeto desde la postura donde se hacen, si uno mira el código con el corazón, como ha dicho uno de los profesores que ha participado activamente en la redacción de esta norma, por supuesto que se da cuenta de que es un código que apuesta por el futuro, en el que todos resultamos la causa y que nos va a hacer mucho más grande como país. Es la respuesta emancipadora a este proceso socialista que nos ha enseñado a liberarnos y a apostar siempre en grande, es decir, por lo que nos conceda mucho más derechos, más libertades, sobre todo a partir del respeto al derecho ajeno. Abogada, por último, ¿hay un código de familia similar que usted conozca en nuestra América Latina, en el continente americano o en alguna otra parte del mundo que tenga por lo menos cierta cercanía con todo esto que se propone para las familias cubanas? Sí, existen códigos, como no, existe código en Argentina, en Brasil, también fuera del continente, en España, que todos los códigos vigentes, todas las instituciones que pudieron resultar útiles como patrón, digamos, como paradigma para asomarnos a tener algún referente, todo eso estoy segura que se tuvo en cuenta. Y por supuesto, adecuado a las realidades nuestras, que son muy propias, muy autóctonas, muy de Cuba, y eso es otro valor importantísimo que tiene nuestro código de las familias, que es un código muy cubano. Muchísimas gracias, abogada, muy buenas noches. Gracias por esas explicaciones, muy gentil.
Gracias a ustedes. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana. Sigan con nosotros, un placer.